Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Bienvenidos a otra perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de nuestra identidad como herederos de Dios y coherederos con Cristo. La palabra en Romanos capítulo 8, versículo número 17, dice la palabra, que si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y en Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7, la palabra dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Somos hijos de Dios por el reconocimiento del señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero solo aquellos que hemos recibido el señorío de Cristo en nuestras vidas somos los hijos de Dios. La palabra dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que a quienes creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por un lado. Por el otro lado, también la palabra de Dios dice que a los suyos vino, a sus criaturas, pero los suyos no le recibieron, es decir, no reconocieron su señorío y por lo tanto no pasaron a ser hijos de Dios. Ahora bien, solo somos hijos, como he mencionado, solo somos hijos de Dios los que hayamos reconocido a Cristo como el Señor y Salvador. Somos engendrados por la simiente incorruptible de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Somos nacidos por el Espíritu. Juan, capítulo 3, versículo 3. Y tenemos una nueva naturaleza. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos recuerda que si estamos en Cristo Jesús y que Cristo Jesús es el Señor y Salvador de nuestras vidas, lo hemos reconocido como tal, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas, y somos nuevas criaturas en cuanto a que hemos recibido una nueva naturaleza de parte de Dios, que ya mencionamos en segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4, y que fuimos engendrados por el Espíritu Santo, de tal manera que pasamos a ser hijos de Dios, y como hijos de Dios somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Y qué significa esto? En primer lugar, compartimos todo lo que es de Dios, espíritu, alma y cuerpo, en el mismo nivel que lo comparte Cristo. La palabra dice que tenemos la misma naturaleza, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Tenemos la misma gloria. Juan, capítulo 17, versículo 22, dice Jesús, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Pero no solamente eso, tenemos el mismo amor con el que Dios ama a Cristo, es el mismo amor con el que Él nos ama a cada uno de nosotros, sus hijos. Juan capítulo 17, versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y Dios solo puede amar de una manera, de tal manera que usted y yo somos amados de la misma manera que Él ama al Hijo. Y por ello tenemos la misma herencia, y la misma herencia es la doble porción. En el Antiguo Testamento la doble porción era la herencia de los hijos primogénitos. En este caso el Señor hace una excepción, porque nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 23, que nos hemos acercado no al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Notemos, nos hemos acercado al monte de Sión, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y como primogénitos tenemos esa doble porción de la herencia de parte del Padre. Por otro lado, la palabra de Dios nos dice en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, y en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10,
que reinaremos, administraremos con Él en la eternidad, en el milenio y en la eternidad, la tierra y la nueva tierra que el Señor va a formar. Por el otro lado, en Efesios capítulo 2, versículo 6, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Está en Efesios 1:3, la palabra de Dios dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nuestra vida está escondida con Cristo en el Padre, y aunque no somos iguales a Él, iguales a Cristo, iguales a Dios, estamos siendo transformados en nuestro carácter hacia el carácter de Él, como le dice la palabra en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en el Espíritu, en el carácter de Cristo, en la imagen de Cristo. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 6, la palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y por el otro lado, la palabra dice que seremos semejantes a Él en la eternidad, no iguales, pero sí semejantes a Él. En Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, dice la palabra: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste en su segunda venida, en el arrebatamiento, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo ello no por nuestros méritos, no porque seamos muy capaces, no porque nos lo merezcamos, sino por gracia, como dice la palabra, como dice Pablo en Corintios capítulo 15, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Todo es por gracia, por un lado. ¿Y eso qué significa? Significa que usted y yo no debemos jactarnos de ello, sino tener la humildad reconociendo que es por su gracia. Efesios 2:8 al 9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, para que nadie se jacte en su presencia. No me puedo jactar de la gracia, no me puedo jactar de la fe, ni me puedo jactar de las consecuencias de la gracia y de la fe, porque no es por mí, es por Él. Por el otro lado, también implica el agradecimiento, porque todo es por fe, y la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Así que en segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2 dice la palabra: porque no es de todos la fe, es un regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y por la fe viene la gracia a la vida de cada uno, y por la gracia viene nuestra identidad en Cristo. Por la gracia somos hijos, somos herederos, somos coherederos, así que lo que nos resta es tener un corazón agradecido para con el Padre. Y por el otro lado, hacer todas las cosas para la gloria de Dios y alabarle constantemente por su gracia. La palabra dice en Efesios capítulo 1, versículo 6, que somos para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 14, la palabra de Dios nos dice del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. De tal manera que usted y yo somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, de la misma naturaleza, la misma gloria, el mismo amor, la misma herencia, la doble porción. Reinaremos con Él, estamos sentados con Él en lugares celestiales, somos bendecidos con toda bendición espiritual en esos lugares celestiales. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y aunque no somos iguales a Él, estamos siendo transformados en la imagen de Él, la imagen y semejanza que Dios puso en Adán y Eva cuando los creó, para que esa fuera nuestra imagen y semejanza también, y que se corrompió por la caída. Ahora, a raíz del reconocimiento de Cristo Jesús en nuestras vidas como Señor y Salvador, está siendo restaurada, está siendo limpiada,
limpiada de tal manera que seamos para la gloria de su gracia. Recordemos algo bien importante. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por elección, la elección de Dios, pero también nuestra elección cuando usted y yo recibimos el señorío de Cristo en nuestras vidas. Creemos en el Señor Jesucristo, no solo como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. Y siendo nuestro Señor, Él es el que dirige nuestras vidas, el que toma el control de nuestras vidas, a quien usted y yo obedecemos. Eso es lo que significa el señorío de Cristo, y el señorío de Cristo es el que abre las puertas para todas estas bendiciones, para toda esta herencia que recibimos del Padre juntamente con Cristo. Muy bien. Hemos terminado con esta enseñanza. Vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor. Padre bendito, te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús por ese regalo, Señor, inmerecido de tu gracia, por la cual no solamente nos has salvado, Señor, sino que además nos has hecho herederos tuyos y coherederos con Cristo Jesús, de la misma herencia de Él, Señor, y nos has amado con el mismo amor, nos has dado la misma gloria con que has amado y que le has dado al Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque no lo podemos entender en nuestra mente racional, Señor, en nuestra mente natural, pero sabemos porque lo dice tu palabra, y tu palabra es verdad, y es una revelación en nuestro corazón que todo es así como lo dice tu palabra, Padre, porque somos lo que tu palabra dice que somos, tenemos lo que tu palabra dice que tenemos, y podemos lo que tu palabra dice que podemos. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que todo esto no sea solamente una teoría, sino sea una palabra que se haga rema en nuestros corazones, que esté sellada en nuestros corazones, y no solo sellada, Señor, sino que vivamos por esa palabra, Señor, todas las circunstancias de nuestra vida, de tal manera que seamos para la gloria, para la alabanza de la gloria de tu gracia y para la alabanza tuya, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan una linda tarde, y si Dios lo permite, hoy por la noche estaremos compartiendo otra perla de la palabra. Bendiciones y un abrazo para cada uno, y nuevamente gracias por conectarse.